Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde vamos a proporcionar las claves para la creación de textos narrativos. Yo soy Carolina Arrieta Castillo, soy responsable de la asignatura Comunicación Escrita y lo que vamos a hacer a lo largo de este vídeo pues, es explicar un poco estas características que tienen los textos narrativos y vamos a partir de un caso inventado para tratar de darle un aspecto de relato y vamos a ir viendo cómo lo hacemos paso a paso. Este es un vídeo interactivo, lo cual quiere decir que a medida que vaya avanzando la exposición vais a encontrar puntos de interacción. Vais a poder clicar en ellos y responder a las preguntas. No son preguntas evaluables, no van a ser calificadas, simplemente pues, es para que vayáis comprobando vosotros mismos que vais entendiendo las explicaciones. Bien, vamos a partir de un caso que hemos llamado el caso del vino peleón. Vamos a ver por qué. Os pongo un poco en situación y leo a continuación. Como estudiante en prácticas, has conseguido una beca para formarte en EFE, una de las agencias de noticias más importantes del país. En uno de tus primeros trabajos, el jefe de redactores te pide que realices una crónica sobre un suceso que tuvo lugar hace tiempo. No entiendes el empeño en escribir sobre él, pero parece importante para la dirección de la agencia, así que ahí vas, rumbo a Peleas de Arriba, en la provincia española de Zamora. Sobre el evento que debes cubrir te han dicho poco. Parece que se trata de la enemistad entre dos familias del pueblo, el robo de unos viñedos, un grafiti sobre un tocino y algunas décadas de ojerizas y venganzas. Pues bien, este es el caso sobre el que se va a basar nuestro relato. A la hora de construir un relato, a la hora de realizar una narración, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos que son los que vamos a tratar en esta exposición. Por un lado, la diferencia entre lo que es la trama y el argumento. Por otro lado, qué temas se tratan en los relatos. Y ese aspecto tan importante para la narración que es la verosimilitud. También vamos a ver qué es eso. Y dentro de la trama, los 4 elementos principales que la componen: los personajes, el tiempo, donde también veremos la estructura, el espacio y la focalización o el punto de vista del narrador. Por último, también veremos cuáles son las características lingüísticas de los textos narrativos. Respecto al argumento y la trama, tenemos que tener en cuenta que todo relato tiene 2 dimensiones. Por un lado, el argumento es ese conjunto de acciones que realizan los personajes de nuestro relato en el desarrollo de la historia. Y ese conjunto de acciones están dispuestas normalmente en orden cronológico. Es decir, empezamos diciendo que había una vez un señor o una señora que hizo esto, luego aquello, después le pasó esto, luego lo otro y al final se desenvolvió de esta manera. No hay relaciones causales, no hay valoraciones por parte del autor, se trata simplemente de la exposición de los hechos en orden cronológico. Por otro lado, la trama, que es la manera en la que contamos esa historia, la forma en la que se presentan las acciones. Y ahí tenemos, como hemos dicho, los 4 elementos con los que podemos jugar y dependiendo de cómo los utilicemos, haremos que nuestro relato sea más o menos atractivo para el lector. Ya desde el comienzo tenemos de alguna manera que hacer un cebo, un anzuelo, para que el lector le pique la curiosidad y quiera seguir leyendo. Y lo vamos a hacer mediante la disposición, mediante la estructura de estos 4 elementos, que va a ser, por supuesto, una estructura artificial que va a convertir el argumento en algo muy diferente. Digamos que el argumento se relaciona con qué se cuenta y la trama es el cómo se cuenta. Pues bien, en el caso del vino peleón vamos a seguir con el suceso. Después de varios días haciéndote pasar por un perdido visitante en Peleas de Arriba y haber confraternizado con los habitantes en el bar y en la iglesia, crees tener la sucesión de hechos que configuran el argumento de tu crónica periodística. El fragmento que encontramos a continuación, que podéis ver en la diapositiva, es precisamente lo que el periodista, lo que tú como periodista has anotado en tu libreta. Es decir, los datos, la información que tienes más o menos en orden cronológico. ¿Quiénes son los protagonistas del relato? Las familias, la familia Rodríguez por un lado y la familia Crespo por otro. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar de la acción? En Peleas de Arriba, Zamora. ¿Cuándo tiene lugar? Desde los años 90 hasta la actualidad.
¿Cuáles son los sucesos? Pues como veis, desprendidos de toda valoración por parte del autor, son la serie de hechos que se dan de forma cronológica, ordenados en el tiempo. Por lo tanto, es un suceso lineal. Los negocios familiares vinícolas más importantes de la zona los tienen las familias Rodríguez y Crespo. Los Rodríguez ofrecen su vino al cura para hacer misa a cambio de que lo mencione en la misa. Los Crespo se molestan. El cura enferma sin que los médicos sepan la causa. Se extiende el rumor de que el vino de los Rodríguez es la causa de que el cura haya enfermado. Los Rodríguez ven mermado su negocio vinícola en favor de los Crespo. Los Rodríguez sospechan que los Crespo han difundido el rumor y después, por último, el viñedo de los Crespo aparece arrasado en un incendio aparentemente involuntario, si no fuera porque en medio del viñedo arrasado aparece una especie de cerdo, de tocino, con un grafiti en el lomo que reza «No hay vino para tanto gorrino». Vale, pues ese es el caso, ese es el argumento expuesto de principio a fin con la sucesión de hechos, la historia. ¿Cuál sería el tema de este caso o los temas de este caso? Los temas es aquello sobre lo que versan los relatos, y los temas que son de interés de la literatura o del periodismo a lo largo del tiempo pues no han cambiado mucho, suelen mantenerse. El amor, la muerte, el fracaso, el éxito suelen ser temas en los que generalmente se fijan los relatos. Pero sí que es verdad que desde principios del siglo XX los temas giran cada vez más en torno al mundo interior de los personajes, ¿no? Cada vez se presta más atención a los conflictos internos, a las crisis religiosas y de valores, a las relaciones personales, no siempre de pareja o no siempre de familia, sino a veces con personajes aparentemente externos, el jefe y el empleado, por ejemplo, sobre la sexualidad o sobre el sentido de la existencia. Por lo tanto, el interés que hay en los temas y que ha habido en los temas también es algo que va cambiando. He puesto ahí una magdalena, no es casual, porque todos conocéis el relato de Proust, donde, bueno, al probar una magdalena, digamos que la percepción sensorial, en este caso el olor, evoca un recuerdo, una reminiscencia que le lleva a componer a Proust más de 3000 páginas. Entonces, es para que os hagáis una idea de cómo cambia los temas de ser simplemente una aventura, una exposición de hechos heroicos que tenía que superar el héroe de turno, a simplemente temas que a nosotros nos podrían parecer más o menos superficiales o banales, pero que en realidad tienen que ver mucho con la existencia y con la introspección de los personajes. Y por otro lado tenemos la verosimilitud, que es una característica fundamental en los textos narrativos y que no tiene que ver tanto con la verdad como con la credibilidad. Una credibilidad que no descansa en la relación de los hechos que se cuentan en el relato con la realidad del mundo externo, sino con lo que cabe esperar según la obra. Y el ejemplo lo tenemos en los relatos de ciencia ficción o de fantasía. Lo que cuentan no es esperable en la realidad, no es esperable que encontremos a sus personajes y a sus relatos al doblar la esquina, pero sí guardan una coherencia interna entre los elementos que lo componen. Los personajes se comportan conforme es esperable que se comporten de acuerdo al mundo en el que habitan. Bien, y llegamos a la trama, o el cómo contamos una historia. Ya hemos dicho que el argumento es la sucesión del orden cronológico de los hechos. Para elaborar la trama tenemos que pensar en la estructura de la historia, ¿no? La forma en que vamos a presentar esos hechos, que puede coincidir o no con el orden cronológico del argumento. La trama es lo que hace que el relato tenga una estructura y que puede ser variable. Puede haber anacronías en el tiempo, puede tener una estructura no tradicional, en fin. O el punto de vista, podemos jugar con el punto de vista del narrador, incluso hacer cambios dentro del relato para expresar una perspectiva novedosa y para jugar también con las expectativas que tiene el lector sobre el relato que les estamos contando. Una trama al final es un tejido, ¿no? Entonces el relato son muchos hilos que se cruzan, son muchos tejidos que se urden
y que los vamos urdiendo también un poco a nuestro gusto, ¿no? En este caso al gusto del autor. Vale. El primer elemento que vamos a ver dentro de la trama son los personajes. Quiero que penséis un poco, que imaginéis pues, los grandes relatistas de nuestra infancia. Para muchos probablemente haya sido la compañía Disney, ¿no? Como ellos han reelaborado cuentos tradicionales y han hecho auténticos protagonistas a los héroes, ¿no? Al estilo clásico, ¿no? El héroe es el personaje dechado de virtud, cuya virtud no solo es moral, sino que es física e incluso de clase, ¿no? Los protagonistas de Disney no solo son todos bellos, físicamente blancos, delgados, sino que además se merecen casi siempre el trono, ¿no? Incluso cuando son plebeyos. Frente a esta imagen de la heroicidad y sobre todo del protagonismo de los relatos, es curioso cómo hace unos años la gran competidora de Disney, DreamWorks, hizo una película en la que el gran héroe era un antihéroe por antonomasia, como era un ogro, un monstruo, ¿no? Un monstruo hediondo, no muy parecido físicamente, en fin, que tenía todas las cualidades del antihéroe. Y no solo no era el antagonista, sino que era el protagonista del relato, ¿no? Fue una manera también de hacer sorna a los relatos típicos de Disney. Estáis adivinando que se trataba de la película Shrek, ¿no? Obviamente este relato se pudo construir, un relato en principio que es una animación dirigida a un público infantil, se pudo construir gracias a que la literatura llevaba mucho tiempo, la literatura y el cine llevaban mucho tiempo insistiendo en esta idea del antihéroe como el verdadero protagonista de los relatos. Muchas veces el protagonista era el villano, pero otras ni siquiera era necesario. A veces el protagonista era un tipo anodino que no tenía más emoción en su vida que la de lidiar con sus familiares o ir sorteando la burocracia que ahoga a las personas en el día a día. Esto también surge a partir del principio del siglo XX. También surge el protagonismo colectivo, ¿no? Que refleja un poco el bullicio de la ciudad moderna, como pasa en Manhattan Transfer o como pasa en La colmena de Cela, ¿no? De repente se retrata una sociedad por los testimonios que hacen varios personajes y no se otorga un protagonismo especial a ninguno de ellos. Después tenemos si los personajes son planos o redondos. Esto, de nuevo, los personajes arquetípicos se pueden asociar más a los relatos clásicos, ¿no? Donde había veces incluso, pensemos en Calderón de la Barca, ¿no? Que los personajes asumían una moralidad o se asociaban con una emoción o con un sentimiento y simplemente se comportaban en la trama conforme a esa emoción, a esa moralidad o a ese sentimiento. Hoy en día es común que todos los personajes sean redondos y eso es lo que se pide a un relato, ¿no? Personajes con una complejidad psicológica. Un personaje muy famoso es el Gregor Samsa del relato La Metamorfosis de Kafka. Si no lo habéis hecho, os invito a leerlo, es maravilloso y en él pues se hace un relato de este personaje que se levanta un día convertido en una especie de escarabajo o cucaracha y que empieza a ver el mundo desde esa nueva perspectiva y empieza a describir cómo es tratado de repente como un monstruo por su propia familia, su visión de sentirse ajeno y extraño al mundo que lo rodea, ¿no? De alguna manera nos plantea una realidad que podría parecer inverosímil, porque al que alguien de repente se despierte transformado en escarabajo, pues no parece algo que haya sucedido antes, no hay precedentes. Y sin embargo el relato es verosímil en el sentido de que
todos los pensamientos y todas las acciones que Gregor Samsa, convertido en escarabajo, tiene sobre la realidad que le rodea, son completamente coherentes. Es lo que usted y yo podríamos pensar si mañana nos convirtiésemos en escarabajo. Desde luego es una reflexión muy interesante sobre cómo una persona, en este caso lo que le ocurría a Kafka, es que se sentía una persona extraña entre su propia familia y de alguna manera él lo expresa de esa manera tan visible y tan física como es transformarse en un insecto, ¿no? Bien, pues no sé si podríais decirme a continuación qué tipo de personaje sería Gregor Samsa. Vale, y pasamos al tiempo. El tiempo, tenemos el tiempo externo, que digamos que sería la sucesión de minutos, de días, de horas que pasan en el relato, y también tendríamos el tiempo interno, que de nuevo la novela de la primera parte del siglo XX empieza a dar importancia, ¿no? Que es el tiempo interno de los personajes, el tiempo psicológico, y que suele ser además caprichoso, porque se puede dilatar o se puede acortar dependiendo de la importancia que el personaje en su monólogo interior esté ofreciendo a unos eventos o a otros. Por otro lado, son comunes también los saltos temporales. Todos habéis escuchado la palabra flashback y todos sabéis a lo que se refiere. No sé si habéis escuchado tanto la contraria, que sería flash forward, pero nosotros tenemos términos en español que vienen a significar, por un lado, flashback, que es analepsis, que significa el salto atrás en el tiempo, y flash forward, que es la prolepsis o el salto adelante. Y también tendríamos la elipsis, que es la omisión de una parte del tiempo, de un fragmento de la vida que se esté contando o del argumento que se esté contando por intereses narrativos. Y después, si hablamos de la estructura del relato, tenemos la estructura tradicional, que es inicio, nudo y desenlace, y con ella podemos jugar a nuestra conveniencia. Hay relatos que no tienen desenlace, que están abiertos y lo dejan a la interpretación del lector o del espectador. También tenemos dentro de esto pues, la alteración, ¿no? de esa estructura. Ab ovo, desde el huevo, sería la que empieza desde los inicios. In media res sería la que empieza en mitad del relato. La mayoría de los relatos de detectives son in media res, porque ya empiezan con un cadáver en el suelo. Imaginemos que tenemos que disponer el argumento de una serie o de una novela de detectives. El argumento, es decir, la sucesión lineal de los hechos, comenzaría por presentarnos quién es la víctima, quién es el verdugo, cómo se conocen, cómo se llega al móvil del asesinato y después al asesinato mismo, después aparecería en escena la investigación y finalmente el desenlace con la solución de quién es el asesino. Normalmente en las novelas, en la novela negra o en las novelas de detectives, se empieza con el in media res. Ya hay un cadáver en el suelo, es decir, el relato empieza por la mitad del argumento y a partir de la investigación que se va a llevar a cabo habrá probablemente analepsis, ¿no? Que nos llevarán a saber qué ha pasado con la víctima y qué ha pasado con el verdugo, en este caso con el asesino, para que se llegue a esa situación. Y en extrema res, que es que directamente el relato comienza por el final, ¿no? Fijaos que normalmente el desenlace es el momento más vibrante dentro del relato, más emocionante del relato. Casi todos los relatos tradicionalmente han estado construidos para que el lector, el espectador, esté, digamos, en ascuas hasta que llegue el desenlace, quiera saber qué es lo que pasa finalmente con esos protagonistas. Por lo tanto, el in extrema res es una estructura que desafía mucho ese principio, porque ya de comienzo te está dando la solución del relato, con lo cual tiene que ser una solución que despierte la curiosidad lo suficiente como para que el lector quiera seguir leyendo simplemente por el placer de saber cómo se ha llegado a esa situación final.
También tenemos, por supuesto, la estructura fragmentada, que es que simplemente el relato contiene un fragmento o varios fragmentos que el lector tiene que poner en conexión. Y también tenemos la técnica del contrapunto, que consiste en relatar acciones paralelas que a lo mejor tienen una leve conexión entre ellas y también es el lector quien tiene que ponerlas en juego. Tenéis a continuación en pantalla la portada de probablemente uno de mis libros favoritos, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. También os aconsejo su lectura si no lo habéis hecho ya. Fijaos cómo empieza este libro. El día en que lo iban a matar, Santiago Nássar se levantó a las 5:30 de la mañana. ¿Sabríais decir cuál es la estructura de este libro? Bueno, probablemente lo habéis adivinado, es un caso típico de in extrema res, porque empieza por el final. No sabemos qué es lo que ha pasado antes con Santiago Nássar y eso es lo que nos va a contar Gabriel García Márquez en su libro, en su novela. Lo que sí sabemos es el desenlace, ¿no? Que Santiago Nássar muere, ¿no? Es el final. De hecho, el in extrema res empieza desde el propio título, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada. Os voy a contar, eso es lo que nos está diciendo García Márquez, os voy a contar qué ha pasado hasta llegar a este final. Vale, en el siguiente caso voy a poner un vídeo, es un fragmento de la propia DreamWorks que hemos nombrado antes, para que me digáis si observáis algún salto temporal en este fragmento. Pasé mucho tiempo en una prisión preparando esto. Fue una trampa. Ah, sí, una trampa, claro. ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro y limpiar tu nombre? Esta curiosa aventura fue por una cosa. Venganza. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. Quería saldar una vieja Bueno, pues seguramente también lo habéis adivinado, se trata de una analepsis. De repente el gato con botas empieza a recordar todos los momentos en los que el personaje que interpreta esa especie de huevo pues había estado presente en su vida, ¿no? Analepsis o salto temporal hacia atrás, hacia el pasado. Bien, seguimos con otro aspecto de la trama, estamos ahora con el espacio, ¿vale? El espacio se refiere obviamente al escenario, al lugar elegido en el que se desenvuelve el relato. Aquí hay tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, es muy común hacer una representación de la sociedad, son esta especie de microcosmos representativos de la sociedad. No sé si conocéis el relato Autopista del Sur de Cortázar, pero viene a narrar un gran atasco que se produce en una de las avenidas que sirven de entrada a París, a la ciudad de París. De repente ese atasco digamos que se intensifica y llega un momento en el que nadie puede salir de ahí, con lo cual se tiene que empezar a crear una sociedad alternativa. Quien tiene agua, quien tiene comida, quien tiene ropa de abrigo, todos tienen que echar una mano al resto y se ve quién es más solidario, quién es más egoísta, hasta el punto de que se empieza a formar pues, una sociedad alternativa en ese atasco diferente a la sociedad que conoce el lector. Es algo que pasa también en otra novela como es Ensayo sobre la ceguera, donde una epidemia de ceguera hace que se empiece desde cero y se tenga que reconstruir un microcosmos alternativo también, ¿no? En todos estos microcosmos, que son alternativos, son representativos de la sociedad porque los individuos, el comportamiento de los individuos que encontramos con ellos, los podemos identificar con el comportamiento de los individuos que hay en una sociedad no novelesca y no ficticia como es la nuestra. También encontramos los espacios imaginados, ¿no? Espacios inventados que corresponden más o menos con
con otras realidades, como puede ser Macondo, del propio García Márquez, El país de nunca jamás, La tierra de Oz, La tierra de Media, del Señor de los Anillos, Narnia o Zelda en el mundo de los videojuegos. Y por otro lado, también son importantes las escenas de ambientación. Cuando hablamos de lugares concretos, el cine ha influido también en la literatura y no solo al revés. Y una técnica cinematográfica clásica es la de la cámara que enfoca hacia un objeto concreto, después empieza a abrir escena hacia, por ejemplo, pues el escritorio en el que está ese objeto, y después nos damos cuenta de que ese escritorio está dentro de un despacho donde se está decidiendo, por ejemplo, si se declara la guerra a la Alemania nazi. Pues en literatura también pasa algo parecido, ¿no? Se empieza a describir un objeto o un aspecto muy pequeño de la escena y después se va abriendo foco, digamos, literariamente, hasta describirse pues una escena que está teniendo lugar. Y el último aspecto que vamos a ver es la focalización, que también identificamos con el narrador. Hay muchos tipos diferentes de narrador, también en esto a partir de la primera década del siglo XX se empieza a experimentar mucho más. Por un lado tenemos el narrador que forma parte, que es personaje del relato, como puede ser el narrador protagonista, que es a quien le acaecen los sucesos fundamentalmente, pero también el narrador testigo, que es quien está viendo, observando lo que está sucediendo porque está delante de sus ojos, es testigo de la escena, pero los sucesos no le están pasando a él en primera persona. Y después tenemos los narradores externos, de los que el más típico es el narrador omnisciente, aquel que lo conoce todo, incluso los pensamientos y las emociones de los personajes, ¿no? El cuasi omnisciente, que vería todo lo que pasa en distintos personajes, pero no se podría meter en la mente de estos personajes. Pues bien, como hemos dicho, a partir de la primera década del siglo XX, digamos que entra un poco en crisis este narrador clásico, la omnisciencia del narrador, ¿no? Y de repente pues empieza a haber más narradores protagonistas, más narradores testigos e incluso el narrador escéptico, ¿no? Que de alguna manera parece desconocer parte de la historia o que se le olvida, ¿no? También tenemos el multiperspectivismo, ¿no? Como del que es típico William Faulkner o también Virginia Woolf, ¿no? Como sucede en Las olas, que hablan desde distintas perspectivas, ¿no? Utilizando diferentes voces, y también el monólogo interior, ¿no? Que es cuando el autor le cede todo el protagonismo al personaje, de manera que es el personaje el que se deja llevar y nos cuenta todo y parece que tiene voz propia, incluso a veces llegando a ser caótico en aquello que se denomina como el fluir de conciencia, cuyo exponente máximo sería Ulises de James Joyce. Y bien, me podéis decir, vais a leer ahora vosotros este fragmento y me podéis decir qué tipo de narrador creéis que tenemos aquí. Bueno, pues si no lo habéis adivinado, esto es un narrador testigo, ¿no? Está observando una escena, la escena en la que viene el gato moviendo su rabo hermoso, pero alguien está llamando a ese gato, no es el narrador, sino alguien. Por lo tanto, el narrador está atestiguando de alguna manera esa escena. Es un narrador testigo. Vamos a ver ahora también otro cuento clásico y probablemente un inicio que muchos conocéis, y me vais a decir también qué tipo de narrador tenemos aquí. Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero
Una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde. Bueno, creo que ya todos conocemos cómo termina este relato, es el relato de La Bella y la Bestia. Bueno, puede haber solo una duda entre el tipo de narrador. Está claro que es un narrador externo, que no forma parte, no es un personaje que se incluye en el relato. Si es omnisciente o es cuasi omnisciente, si conoce simplemente aquello que puede observar externamente o si conoce los sentimientos de los personajes. Pero si os fijáis, ha habido un momento en el que dice que el príncipe, repugnado por el aspecto físico de la señora, pues la expulsa del castillo. Que un personaje se sienta repugnado por algo es conocer las emociones que está sintiendo el personaje, que es algo, por lo tanto, típico de la omnisciencia, del narrador omnisciente. Y terminamos pues, con las características lingüísticas de la narración. Ya hemos dicho que hay muchos tipos de narraciones y que, por lo tanto, el lenguaje también pues, variará dependiendo del tipo de narración. Imaginaos un monólogo interior, ¿no? Pues está construido como un texto narrativo, pero también argumentativo, a veces expositivo, a veces descriptivo, por lo tanto las características lingüísticas van a variar. Las características típicas de la narración son las que incluyen acción, ¿no? Por lo tanto una gran abundancia de verbos que son los que nos ayudan a expresar la acción, oraciones simples y dentro de las compuestas la yuxtaposición y la coordinación son las que dan mayor ritmo narrativo y hacen avanzar la trama. Dentro de las oraciones predicativas podemos encontrar uso de pasivas, transitivas y también impersonales, dependiendo de la función que queramos que cumplan. Y por supuesto son muy importantes el uso de las figuras literarias. A diferencia de la poesía, que tradicionalmente ha buscado más la sonoridad y por tanto las figuras de dicción, en la narración tradicionalmente han sido más importantes las figuras de pensamiento y de tropos, como son la ironía, la metáfora, la antítesis o la hipérbole. No obstante, es cierto, y de nuevo a partir de la primera mitad del siglo XX, cuando se hace una auténtica revolución de la novela y del género narrativo, que también los temas de dicción, las figuras literarias de dicción empiezan a cobrar cada vez más protagonismo en la narrativa. Y bien, para terminar, vamos a leer la trama que habéis creado como periodistas. En el caso Vino Peleón, vamos a ver cómo habéis organizado el relato y también a la vez podéis responder a la pregunta de qué características típicas tiene esta trama. Es decir, al final, teniendo el argumento que tenía sobre el caso Vino Peleón, qué recursos he utilizado para escribir este fragmento, esta trama. Mi llegada a Peleas de Arriba fue apacible. La comarca me recibió con un atardecer dorado que me hizo confundir los viñedos con una especie de gárgolas custodiando la entrada del templo sagrado del vino. En mi libreta tenía apuntados 2 apellidos, Rodríguez y Crespo, los de las 2 familias que durante décadas se han enfrentado en los juzgados de Zamora. Han protagonizado las portadas de los periódicos locales y han logrado más efectividad dividiendo a los lugareños que la que nunca consiguieron franquistas y republicanos en la Guerra Civil Española. Para entender esta enemistad tenemos que remontarnos varias décadas atrás, me dice Martín, el carpintero, el día que la familia Rodríguez propuso al cura del pueblo patrocinar los vinos de la Santa Misa a cambio de que el cura realizase una pequeña cuña publicitaria en las ceremonias religiosas. Pues bien, podéis contestar a continuación qué características de la trama creéis que tiene este relato.
Pues gracias por vuestra participación. Los resultados los tendremos la próxima semana en el mensaje semanal que os envío en el tablón de anuncios. Espero que os haya sido útil esta explicación y espero que a partir de ahora construyáis muchos relatos o mucho más fundamentados. Muchas gracias por vuestra atención.